Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que solo en instantes estará nuevamente con nosotros aquí en la cabina para presentar este programa que cuenta siempre con la gentil sintonía de todos ustedes y se difunde a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que hemos estado reunidos durante esta semana en un encuentro latinoamericano y del Caribe, en el cual hemos tratado diversos temas que tienen que ver con los medios de comunicación. Han estado nuestra anfitriona, Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo, Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín, Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas, RTV Cusco 92.1, Nueva Frecuencia, Radio Cepagua, Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba, La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado con el 92.5 en la frecuencia modulada. Y suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Sodomco, ahí están todos, Rosa María, los programas que aquí se emiten. ¿Cómo estás? Bien, llegué corriendo, 8:03 para empezar nuestro programa, que hoy va a tener, por supuesto, el foco en el mundo, dado que tenemos muchas noticias internacionales. Creo que sí. Tres muy importantes. Una, la destitución de Dilma Rousseff como presidenta del Brasil. La segunda, una manifestación multitudinaria convocada por la oposición en Venezuela. Y la tercera, la visita de Donald Trump a México, cosa que ha sorprendido, por supuesto, para empezar, a los propios mexicanos, ¿no? Sí. ¿Qué hace un hombre racista que los ha insultado, discriminado y ha dicho las cosas más horribles de los mexicanos, invitado por el presidente Peña Nieto en México? Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy día porque es muy extraño. De verdad. Pero eso es lo que ha sucedido. Además, no es que el señor Peña Nieto lo haya invitado y le haya llamado la atención sobre el trato dispensado a los mexicanos, no. Al contrario, lo recibió muy bien, como decían, le faltan las rodilleras nomás. Es una cosa impresionante, ¿no? La explicación ya la veremos después, se sugiere que ha habido una visita mixta, etcétera, de ambos candidatos, bueno. Pero vamos, en caso de Peña Nieto no era políticamente oportuno para nada, ¿no? Porque no está muy bien tampoco él allá en su país. Después de lo del plagio era un desastre, no, como político un desastre, sí, ¿no? Sí. No se entiende. Pero bueno, tenemos, como digo, bastante noticia en el mundo. Nunca hay que mirarnos solo el ombligo, el mundo es más grande de lo que uno cree y hay cosas que pasan muy parecidas a las que nos pasan en nuestro país, pero que finalmente pasan en otras partes también. Sí. Y hay también un plan de reactivación económica que se va a presentar al Congreso de la República. También hoy, ¿no? Se supone que se va a elegir al defensor del pueblo, ¿ya? La señora Luz Salgado se ha puesto brava y ha dicho que al que falte se le descuenta, que acá no le falta a nadie. Claro, necesitan además 88 votos, no es poca cosa. El fujimorismo solo tiene 73, así que alguna negociación, tiene los 5 del APRA, bueno, vamos, 78, pero les faltan 10. ¿Ya? ¿Los podrán conseguir dónde? Ese es el tema. Entonces ahí vamos también a tener una conversación importante. Y una elección sumamente postergada ya por muchos años. Pero, por Dios, acá hemos tenido en la historia de la Defensoría, la Defensoría se crea en el año 93, con la Constitución del 93. Hasta la fecha hay 23 años de Defensoría. Sí. Bueno, solamente 2 veces hemos tenido defensor. Beatriz Merino, que fue la última, y Jorge Santisteban de Novedía. Claro, de los 23 años, solamente 10 años ha habido defensor. Los otros 13 han sido defensores ad interinum, o sea, encargados. Walter Albán fue defensor más tiempo de lo que dura el mandato de un defensor. Más de 5 años. Eduardo Vega, ya estamos ¿en qué año estaremos? ¿En el 4 ya o 5 probablemente? Claro. Fácil, o más. Entonces, es impresionante lo que pueden hacer con este cargo sin el Congreso tener la obligación de nombrar a un defensor. Hay algunas ideas de reforma que dicen, por ejemplo, Transparencia presentó una reforma que señala que se le da unos meses de plazo al Congreso, si no elige la Corte Suprema. Y se acabó. Y si la Corte Suprema no elige el presidente de la República. Listo. Ya, o sea, por Dios. No tienes que poner alguna sanción por no elegir. Pero antes de desviarnos a otro tema, anoche, muy tarde, se ha leído la sentencia del caso Acomarca, un asunto que vamos a tratar hoy también. Es importantísima porque es hacer justicia 30 años después de una masacre
el año 85, 31 años después de la masacre, agosto del año 85, una patrulla militar liderada por Telmo Hurtado incursionó en el pueblo de Acomarca y, para hacerles breve la historia, asesinó a 69 personas. Hay algunos que señalan que son 71 personas, que incluían mujeres, niños, bebés recién nacidos, ancianos, es decir, masacró a una población enterita, completita. Familias enteras murieron en la comarca masacradas porque el ejército quería dar un escarmiento a esta población completa. El crimen se investigó durante muchísimos años. Telmo Hurtado huyó de la justicia, huyó del país, luego huyó de la justicia, finalmente se entregó, fue juzgado ayer, y otras personas han sido juzgadas con él también, que están todas prófugas de la justicia. Por ejemplo, el general Mori, que ha sido señalado como la persona que le da la orden verbal para que arrase con el pueblo. Según los testimonios de los que pudieron escapar, las mujeres fueron todas violadas, incluidas 3 embarazadas. Esa fue la conducta de los militares en ese lugar y en ese momento. No estamos diciendo que todas las Fuerzas Armadas hayan actuado así, ni que no hayan tenido más bien una conducta heroica. Pero esta persona, que no es un psicópata porque no es un inimputable, actuó de una forma cruel, despiadada, sobre personas absolutamente inocentes. Y finalmente se supo todo lo que había pasado. Anoche, realmente el Poder Judicial tiene que cuidar las formas, ¿no? Tú no puedes tener adeudos esperando 30 años por justicia, y los han tenido parados afuera del penal Castro, donde se llevó a cabo la audiencia. Han leído la sentencia de noche, en medio del frío. Los familiares hicieron una pequeña ollita común y le han estado convidando sopita a los periodistas, para que ustedes vean cómo llega a ser la solidaridad humana. Y adentro solamente dejaron entrar a 8 periodistas, sin cámaras, una de las sentencias más importantes, y finalmente, por mayoría, de repente ahí estaba el pleito, se decidió que este era un caso de grave violación a los derechos humanos, y por tanto un delito de lesa humanidad e imprescriptible. Ese es el tema. Grave violación de derechos. Miren, no se me ocurre qué cosa puede ser más grave que entrar a un pueblo, meter a toda la población en 2 chozas, separarlos, violar a las mujeres y luego pasar a acribillarlos a todos, incluidos niños. Hay menores, veía la lista, de 4 años, menores de 4 meses, bebitos. O sea, bebitos, todos acribillados, mujeres embarazadas. O sea, ninguna piedad, pero ninguna piedad. No sé si esta gente se ha arrepentido años después de lo que sucedió, pero la verdad es que no sé si el arrepentimiento alcance para haber matado a toda esta gente que obviamente era quechua hablante, obviamente era pobre, obviamente esto ocurría a las alturas de Ayacucho, donde se pensaba nunca iba a llegar la justicia. No estuvieron en la audiencia, repito, varios de los militares condenados, salvo Hurtado, que está preso. Y eso es bien importante, porque hay que colocar en el sistema de recompensa del señor Carlos Basombrío a todos aquellos que no estuvieron. No es poca cosa. O sea, hay que tener clarísimo quiénes han sido y quiénes no. Hay condenas a 25 años para Wilfredo Mori Orso, para Nelson González, pero también han habido absoluciones en la cadena de mando. Pese a eso, ha reconocido responsabilidad Lasana a la cadena de mando, que también esto cambia, ¿no es cierto? Porque normalmente no se reconoce responsabilidad a la cadena de mando. Esta vez está claro que sí hubo una cadena de mando. Y acá me dan una cifra más precisa. De las 69 víctimas, 30 eran niños. ¡30! O sea, ¿cómo puedes matar a 30 niños? O sea, alegando que son terroristas. ¿Qué clase de patrullaje militar es ese? ¿No es cierto? Entonces, bueno, están todos condenados a 25 años y no hay pues intervención individual de Telmo Hurtado, como se dijo muchas veces. Este ha sido solo Telmo Hurtado. No, no es así. Hay intervención de 2 patrullas en la comarca, se ha determinado, y en eso estamos, ¿no? Hay por supuesto gente que está en contra de
de este tipo de sentencias, ¿no? El doctor Nakazaki dice, solo en el Perú 30 años después ancianos y enfermos militares son condenados a 25 años de cárcel. Pena de muerte para defensores del Perú. No, doctor Nakazaki, toda gloria para los defensores del Perú, pero si usted manda a matar a 30 niños, usted no es un defensor del Perú. Usted es un asesino, así de fácil. 30 niños. O sea, estamos hablando de niños. Entonces, eso es inaceptable. Una sociedad democrática no puede aceptar eso. Como si nada hubiera pasado. Esta sentencia, por supuesto, es apelable también. Y seguramente algunos de los culpables apelarán. Pero por lo menos los familiares de o aquellos que pudieron huir y sobrevivir, están reclamando que se cumpla la sentencia, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y hubo muy pocos sobrevivientes, la familia Baldeón, ¿no? Es uno de los apellidos que más se repite, fue exterminada. Y la gente en Lima no lo supo. Eso es una de las cosas que hay que saber. En el año 85 estas cosas, no había pues internet, teléfonos celulares, estas cosas se sabían mucho después. Pero cuando se supo, una comisión del Congreso decidió investigar toda esta información. Y se investigó en el Congreso en el año 85. Se investigó en el año 85. La masacre se produce en agosto del 85. Alan García acababa de entrar como presidente. No se puede establecer una relación con él porque no solamente acababa de entrar como presidente, sino porque fue una época en que los militares, discúlpenme, hicieron lo que les dio la gana en Ayacucho. No tenían control alguno del poder civil. Entonces, simple y llanamente, estas vendetas sucedían, ¿no? Tomo lo que decías hace un momento, Rosa María, hay cosas que pasan y hay gente que perpetran ese tipo de crímenes pensando que nadie lo va a saber en el tiempo, que esto nunca se va a conocer. Hoy, como tú bien lo dices, tenemos todos los recursos de comunicación habidos y por haber, y de hecho, si hoy sucede un crimen en algún rincón de nuestro país, lo vamos a conocer y seguramente se estaría comentando en este programa acá, pero ¿cuántos casos pueden haber que hasta ahora no conocemos? Que no se ha permitido la investigación y que, digamos, estas familias ya han pasado, 30 años es mucho tiempo, ya han pasado a 2 o 3 generaciones simplemente y puede haber quedado ahí, simplemente en el olvido. Y no va a haber una justicia si es que no se conoce de estos temas. Así es. Qué atroz, ¿no? ¿Cuánta información hay todavía del informe de la Comisión de la Verdad que tiene que ser investigada? Muchísima, por cierto. En la matanza de Cajamarca, además de las 27 mujeres violadas, hubo 12 hombres violados, para que miren el nivel de insanía, ¿no? Esto fue terrible. Y ayer ha habido realmente un maltrato a todos los que esperaban, periodistas y familiares, abogados, una lectura de sentencia razonable. Eran las 11 de la noche y seguían leyendo la sentencia, ¿no? O sea, de verdad. Carlos Rivera, de IDL, ha sido abogado de algunas de las víctimas, de los deudos. Vamos a poder hablar con él, me imagino, más adelante, para poder establecer en cualquier caso, cuál ha sido su balance, ¿no es cierto? La Defensoría del Pueblo ayer exhortaba al Poder Judicial a actuar con respeto, ¿no es cierto? Superar dificultades e iniciar la lectura de la sentencia, porque no iniciaban horas. Es una vergüenza. Pero en fin, solamente Termo Hurtado está preso, se necesita que todos los demás condenados lo estén. Vamos a hablar de eso más adelante en el programa, pero luego de toda esta larga introducción, nos vamos a la pausa. Momento de la pausa. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios aquí en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, 8:16. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si en las rifas de los anteriores años te llevaste una laptop, una mototaxi, una moto lineal, este año 2016 te llevarás un auto. Así es, Radio Santa Rosa premia tu preferencia regalándote un auto 0 kilómetros. Como primer gran premio,
Y además, refrigeradora, caja china, lavadora, televisor, bicicleta montañera, olla arrocera, cafetera, ventilador, bicicleta, a tan solo 5 nuevos soles. Este año, Radio Santa Rosa bota la casa por la ventana. El próximo 18 de diciembre, en el Colegio Santo Tomás de Aquino a las 12 del mediodía. Colaboración, tan solo 5 nuevos soles. Colabora con Radio Santa Rosa, que siempre te lleva buenas nuevas en tu vida. Rifa Kermés 2016. Arquitectos e ingenieros para construir y diseñar. Para ti que eres empresario y emprendedor. La construcción resiste, nuestra arquitectura conmueve. Escríbenos a nuestro correo miarquitectoenradio@gmail.com o llámanos al 96 331 3946. Recuerda, somos Arquispatium. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, vamos a hablar de varios temas como hemos planteado el día de hoy, pero nuestra productora está llamando rápidamente a algunos de los abogados defensores de las víctimas de Acomarca, justamente para hablar un momentito con ellos y discutir con ellos el resultado. Miren, en un proceso, por supuesto, nadie está 100% satisfecho, ¿no es cierto? Todos quisiéramos, cuando somos las víctimas, que a nuestros victimarios les pusieran a todos las penas más severas, ¿no es cierto? Y del otro lado, por supuesto, el victimario considera que es inocente y quisiera que no le pongan ninguna pena y lo absuelvan. Los jueces se encuentran en la mitad del camino normalmente la justicia, y es ahí donde se ha manifestado anoche el tribunal por mayoría, ¿no? Pero creo que destacable es establecer que sí hubo una cadena de mando y que el famoso comandante Telmo Hurtado no actuó solo. No, eso yo creo que es importantísimo, porque durante muchos años se nos dijo, no, este señor era un psicópata, era un loquito, era un enfermo, estaba trastornado por las cosas espantosas que veía que hacía Sendero Luminoso, lo cual es verdad, Sendero Luminoso hacía cosas espantosas, y debido a ello, pues no quedó más remedio a este pobre hombre que hacer las locuras que hizo, que por supuesto el ejército no respalda. Pues ahora sabemos que hubo una cadena de mando, que el comandante obedeció a un superior, y que ese superior también tiene responsabilidad por lo que pasó. Nada hay peor que combatir la violencia con más violencia, y menos de este tipo tan horrenda, ¿no es cierto? Imagínense ustedes entrar a un pequeño caserío donde hay 69 personas, todos familiares, vinculados de una forma u otra, como sucede en un pueblo pequeño, y matar a 30 niños, violar a 20 y tantas mujeres, incluso violaron a hombres también, o sea, hicieron una masacre. Y esto no duró unas horas, duró varios días. Entonces, luego metieron a todo el mundo en fosas comunes y finalmente se encontraron. Porque aún en el pueblo más recóndito del Perú hay alguien que sobrevive a lo lejos y observa y sabe qué es lo que ha pasado. Acomarca es una vergüenza para el Estado peruano. No es para el ejército solamente, sino para el Estado peruano. Porque le falló a la gente. Le falló, los acusaron a todos, incluidos los niños, de terroristas. Todos tenían que morir. Era verdad, por supuesto, que en el caso de la zona, Sendero Luminoso había perpetrado ataques horrendos también.
Y la respuesta del ejército, en vez de ser la inteligencia, ¿no es cierto?, la ubicación de los responsables, su captura, su detención, su juzgamiento, como finalmente se logró hacer con la cúpula del Sendero Luminoso, y terminar con la guerra, fue la otra, fue la represión absoluta, que no conduce a nada. A lo único que conduce es a que el pueblo odie más a quien tiene que defender la democracia. 69 muertos, imagínense ustedes, asesinados por el Estado. ¿Ok? Entonces, hay que tener muy clara la conciencia de lo que aquí pasó. ¿Saben para qué? Para que no se repita. Porque sabemos que pasó y sabemos que puede volver a pasar. Sabemos que puede pasar en cualquier momento, que en una pequeña población andina donde crean que nadie lo va a saber, ¿no es cierto?, se comete una atrocidad como la que se cometió en este caso especial. Esto es único, es especial, como dice la Comisión de la Verdad, en algunos momentos y en algunos lugares sí se violaron derechos humanos de personas inocentes por parte de las fuerzas del orden. Entonces, eso es destacable esta sentencia, y destacable también que se identifique una cadena de mando. Me dicen que estamos tratando de conectarnos con Ronald Gamarra, pero no entra la llamada. Vamos a comunicarnos en breve con él. Vamos a hablar del ámbito internacional. Rosa María Palacios, habíamos planteado También, ya al tenemos comienzo varios. muchos temas. Uno de ellos, esta marcha que la oposición ha convocado para el día de hoy, y tengo entendido de que ya se están movilizando algunas personas en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro, que dicho sea de paso ha hecho una contramarcha, o ha organizado una contramarcha también. Lo de Peña Nieto y esta invitación a Donald Trump. También. Y Dilma Rousseff. Y lo de Dilma Rousseff. Tenemos bastante. ¿Con quién vamos a hablar primero? ¿Con nuestro amigo internacionalista? Así es. ¿O con...? Alexander Carranza está con ya nosotros. Está con nosotros. Muy buenos días. Estamos con Alexander Carranza. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buen día. Bueno, primero hablemos de la destitución de Dilma Rousseff. Ayer hablamos un poquito aquí en la radio. Ya se venía más o menos cantada. Lo que Dilma Rousseff sostiene es que había un golpe de Estado en Brasil, que se le ha acusado que no ha cometido un solo crimen, y que ha sido destituida por una mayoría, o sea, de facto, en el Congreso, en el Senado, pero que esa mayoría no tenía razón alguna para destituirle, y que por lo tanto se ha violado, se ha rasgado, ha dicho ella, la Constitución del Brasil, y que luchará con todas sus fuerzas para revertir esta situación. ¿Qué podemos comentar sobre esto? Efectivamente, ayer la expresidenta se dirigió en un tono muy fuerte respecto a lo que has manifestado. Lo que pasa es que está bien difuso el tema jurídico y el tema político. El tema político rebasa al tema jurídico, porque efectivamente ella tiene un mecanismo que han empleado otros gobiernos anteriores que se consolida en su administración, que es maquinar el déficit fiscal, lo que se conoce y lo que se lee como las pedaladas fiscales. Entonces, la acusan de violación a la ley de presupuesto y un crimen de responsabilidad. Pero no queda muy claro, no queda demostrado suficientemente el tema, más bien lo que da una impresión y sensación de un extraño copamiento político contra ella. Y eso tiene una razón, ¿eh? Sí. ¿Tú crees que había un tema de oportunismo político? Yo creo que lo que está habiendo, fíjate Rosa María, lo que ha pasado, es la impresión que se tiene, es que esto se ha convertido en un mercado persa a partir de la llegada de... A partir de la llegada ahí te estamos perdiendo. Se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación. ¿Por qué sucede eso justo cuando se va a lanzar la pepa? Las pepas de los... esas propagandas antiguas, se acabó la pila. No, es importantísimo lo que nos está diciendo, claro, porque hay un grupo de observadores internacionales que dicen, bueno, efectivamente hay un problema de corrupción brutal, ¿no es cierto? Efectivamente, Lavallato es probablemente una de las investigaciones más grandes que se ha hecho sobre corrupción empresarial política, ¿no es cierto?, donde se licitaba gran obra pública en empresas del Estado y luego se daban coimas sobre esa materia. El Partido Nacionalista sacó un comunicado. Se ha expresado también solidarizándose con Claro, la expresidenta de su Brasil. pata,
su pata, Ollanta es amigo, pues, de Dilma Rousseff, ¿no? Y además le ha dicho, bueno, que el pueblo la va a absolver en el futuro, una cosa así. Es verdad que el 60% de los senadores que votan a favor de la institución tienen cuestionamientos por corrupción. Y es verdad que el Partido Nacionalista de los Trabajadores, de los Trabajadores del PT, es el partido que la lleva al poder y es el partido que la traiciona. Porque los que están en el Senado entraron por ella, hasta que se dieron cuenta que podían hacerse el poder, si es que la destituían. Impresionante. Entonces, claro, ¿hay oportunismo político? Claro que lo hay, yo supongo que sí. Ahora, ese oportunismo político no podría realizarse si no tuviera un sustento en la calle, donde hoy Dilma Rousseff está muy desprestigiada por la ola de corrupción que hay en Brasil, descubierta, ¿no es cierto?, pero que no la alcanzaba aún, y no fue la razón por la cual la han sacado, porque si lo hubieran sacado por Lavallato, yo entendería. La han sacado por ocultar información presupuestal sobre la verdadera situación de Brasil, que está en una recesión, dicho sea de paso. Si Brasil no estuviera en una recesión, y si Brasil tuviera una presidenta con una enorme popularidad, el Congreso no podría hacer eso. Bien, hemos retomado la comunicación con el internacionalista Alexander Carranza. ¿Está con nosotros, Alexander? ¿Aló? Perdemos a nuestros invitados. Santa Rosita, ayúdanos, por favor. Nuestros invitados no logran conectarse con nosotros. No sé qué nos pasa con los teléfonos hoy día. Pero bueno, ese es el tema con Brasil. Oportunismo político. Ayer Francisco Belaúnde me dice, no llegamos al golpe de Estado porque todo el procedimiento es constitucional. ¿Ya? Pero lo que tú no puedes hacer es utilizar un procedimiento constitucional, y eso se enseña en las facultades de Derecho, para justificar sin razonabilidad alguna el abuso de un derecho. Es decir, imagínense ustedes que se nos ocurre que mañana el presidente de la República está loco. Entonces se paran 80 congresistas y lo vacan por demencia. ¿Ok? Sin peritaje médico, sin junta de psiquiatras, sin evaluación, sin nada. Bueno, pasó en Ecuador. A Bucarán lo vacaron por unanimidad. ¿Está loco? Sí, está loco, listo. Chao. Bueno, eso no es constitucional. Puede ser una salida, ¿no es cierto?, a una situación, pero eso no es constitucional. Lo que ha habido en Brasil es una gran traición política. Es decir, los que llevaron a Dilma Rousseff al poder por segunda vez la traicionan en el Senado. Son sus propios congresistas los que votan por su destitución. Eso es bien grave. Y no por el fondo del asunto, sino para poner a otro en el poder hasta que termine su mandato. Porque tiene que terminar el mandato de Dilma Rousseff. No convocan elecciones de inmediato. Si tú me dijeras, esto se hace para convocar elecciones de inmediato y cambiar las cosas, bueno, muy bien. Pero ahora, hay un interés político en medio de todo esto, sí, está clarísimo. No, todo es clarísimo. Además, reitero, no se le está acusando por el tema de Petrobras, de la institución de la cual ella fue presidenta, en un momento en el cual las coimas sí se produjeron, de acuerdo a todos los testimonios. No, se le está acusando de ocultar información relevante sobre el presupuesto público. Y por esa razón la han destituido. Complicado. Vamos a la pausa. Sí, regresamos para hablar de nuestros amigos venezolanos que ya se están organizando en las calles de Caracas, por supuesto con la ira de Maduro. Bueno, todo lo que le dé ira a Maduro me hace feliz a mí, pero claro, están asustados porque pueden haber infiltrados, pueden haber gente mandada por el gobierno para desbandar a los manifestantes. Ese es el problema. Y también hay un problema complicado que es que la marcha, digamos, no le va a torcer la mano a Maduro, que no quiere el referéndum revocatorio que se está pidiendo para este año. Para eso es la marcha, para exigir el referéndum revocatorio y, por supuesto, para sacar a todos los presos políticos que están hoy en Venezuela llenando cárceles y están siendo maltratados. Vamos a la pausa. Y retornamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Colombia del 18 al 21 de noviembre. Visitaremos el Santuario del Divino Niño, el Santuario de Nuestra Señora de Montserrat, el Santuario del Señor Caído, la Catedral de Sal de Zipaquirá y el Santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Habrá celebración eucarística. El viaje incluye boleto de avión, ida y vuelta, hospedaje de hotel, desayuno y cena, transportes internos, pago de ingresos de los lugares a visitar. Para mayor información, llámenos al teléfono 427-6793 o visítenos en Girón Camaná 170 Lima. Cupos limitados. Vamos a Colombia. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Loche Gourmet. Deliciosa comida regional. Arrullado por selectas melodías. Te esperamos en Avenida Perú 2161, San Martín de Porres y Girón Monterrey 520. Loche Gourmet. La inolvidable experiencia del buen comer. Haz tus reservas al 456-6222. Tenemos estacionamiento vigilado. Aceptamos tarjetas Visa y catering. Loche Gourmet te espera. Forjando peruanidad en defensa y difusión de la cultura nacional auténticamente peruanista.